Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy, en una historia real que no se cuenta con titulares, sino con silencios, hospitales y decisiones imposibles. Hoy vamos a recorrer los últimos 18 meses, de una mujer brillante, y el hombre que decidió no apartarse de su lado ni un solo segundo. Esta no es una historia política, es una historia humana. Todo comenzó con lo que debía ser uno de los días más felices de sus vidas. El 25 de mayo de 2024, Tatiana dio a luz a su segunda hija, una bebé sana, fuerte, perfecta. La llamaron Josephine. Durante unos minutos, todo parecía normal, incluso hermoso. 2 hijos pequeños, una pareja joven, un futuro que parecía ordenado, estable, casi blindado contra la tragedia. Pero esa ilusión duró muy poco. Horas después del parto, Tatiana empezó una hemorragia posparto tan severa que puso su vida en peligro inmediato. El caos se apoderó de la sala, médicos corriendo, órdenes rápidas, miradas tensas. Un medicamento administrado a tiempo logró estabilizarla. Para muchos, aquello fue el final del susto. Para George, su esposo, no, algo no cuadraba, y él lo sabía. George no era un familiar cualquiera observando desde la esquina, era médico. Conocía los protocolos, las cifras, los riesgos. Sabía cuándo un cuerpo hablaba más allá de los síntomas evidentes. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, su intuición se confirmó. El conteo de glóbulos blancos estaba desbordado, más de 31,000. Un número que no encajaba con una recuperación normal tras el parto. Un número que no se ignora. Los médicos plantearon 2 escenarios, uno raro pero posible. Una reacción extrema al embarazo. El otro, devastador, leucemia. George empezó a llamar a colegas, amigos, especialistas. No hablaba como doctor, hablaba como esposo. Buscaba a alguien que le dijera que había un error, una confusión, una explicación inocente. Nadie pudo hacerlo. El diagnóstico llegó como un golpe seco, sin anestesia. Leucemia mieloide aguda, pero no cualquier tipo, una mutación rara, agresiva, conocida por resistirse a casi todos los tratamientos. Una enfermedad que no negocia, no perdona y no entiende de edades ni de recién nacidos esperando en casa. Tatiana tenía 34 años, 2 hijos pequeños, una vida activa, una mente brillante, un cuerpo que hasta hace semanas parecía invencible. Si esta historia te está tocando, te agradezco que sigas aquí, y te invito a suscribirte al canal, porque cada suscripción nos permite seguir contando historias que importan de verdad. Ese fue el instante exacto en el que todo se rompió. George acababa de ver a su esposa traer una nueva vida al mundo, y ahora escuchaba que la suya estaba en peligro, quizás sin retorno. Ningún título, ningún contacto, ningún conocimiento médico podía cambiar eso. Todo lo que había aprendido durante años no servía para salvar a la única persona que no podía perder. Lo que vino después no fue solo una lucha contra una enfermedad. Fue una guerra contra el tiempo, contra el miedo y contra la idea insoportable de que el amor, a veces, no basta para ganar. Tatiana pasó semanas ingresada, habitaciones blancas en lugar de cunas. Tratamientos en lugar de celebraciones, el inicio de una rutina cruel que nadie elige. Para George, la vida se partió en 2, de día, padre de un recién nacido y de un niño pequeño. De noche, cuidador incansable, durmiendo en sillas de hospital, sosteniendo la mano de su esposa, mientras el mundo exterior seguía como si nada. No hubo discursos heroicos ni promesas vacías, solo presencia, estar, permanecer. Ese fue el comienzo de los 18 meses más largos de sus vidas. Un periodo en el que cada semana traía una nueva prueba, una nueva esperanza frágil, o una nueva decepción. Un tiempo en el que el amor dejó de ser una palabra bonita, y se convirtió en una serie interminable de actos silenciosos. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, ese día marcó el inicio de una historia que iba a romper a millones de personas. Porque cuando la tragedia entra por la puerta de un hospital, no pregunta por apellidos, ni por legados, ni por planes, simplemente entra. Y te obliga a decidir cómo vas a amar cuando ya no hay garantías. Aquí empieza todo.
Antes de que la enfermedad lo obligara a redefinir cada minuto de su existencia, George Moran ya había vivido una vida marcada por la disciplina, la exigencia y una idea muy clara del deber. No era un hombre que buscara atención ni reconocimiento. Su historia nunca estuvo hecha para titulares, sino para trayectorias silenciosas, de esas que solo se entienden cuando todo se derrumba. George nació y creció en Greenwich, Connecticut, en una familia donde el éxito no era una meta, sino un punto de partida. Su padre, Garrett Moran, pasó más de 2 décadas en la cima de Wall Street, moviéndose entre cifras que la mayoría de las personas nunca verá en su vida. Llegó a ocupar cargos de enorme poder financiero, incluyendo posiciones directivas en firmas de inversión de primer nivel. Pero lo verdaderamente decisivo no fue lo que acumuló, sino lo que decidió dejar atrás. A los 50 años, Garrett hizo algo que muy pocos se atreven a hacer. Renunció a la carrera corporativa, al dinero y al prestigio para fundar una organización sin fines de lucro, dedicada a ofrecer oportunidades reales a jóvenes de comunidades de bajos ingresos. Ese giro radical dejó una huella profunda en George. Le enseñó que el valor de una vida no se mide por lo que se posee, sino por a quien se ayuda cuando nadie está mirando. Su madre, Mary Penman, reforzó esa misma idea desde otro frente. Comprometida con la defensa del medio ambiente, ocupó cargos directivos en organizaciones dedicadas a la protección de los recursos naturales. En su casa, las conversaciones no giraban solo en torno al éxito personal, sino al impacto, a la responsabilidad y a la obligación moral de devolver algo al mundo. George creció rodeado de ese mensaje constante. No bastaba con ser brillante, había que ser útil, no bastaba con llegar lejos. Había que hacerlo con sentido. Ese entorno moldeó su carácter mucho antes de que la tragedia lo pusiera a prueba. Durante su adolescencia, encontró en el remo una disciplina que encajaba perfectamente con su forma de entender la vida. No era un deporte vistoso ni agradecido. Requería madrugar, entrenar en frío, repetir movimientos hasta el agotamiento y aprender a avanzar al ritmo de otros. En la preparatoria se convirtió en capitán del equipo, no por carisma, sino por constancia. Llegaba antes que todos, se iba después, lideraba con el ejemplo, no con palabras. Ese mismo patrón se repitió cuando ingresó a la universidad. En Yale, donde estudió historia, compaginó una carrera académica exigente con el remo a nivel competitivo. Año tras año, su equipo acumuló victorias, no por talento individual, sino por una coordinación casi obsesiva. George aprendió ahí algo que más tarde definiría su forma de amar. Que hay batallas que no se ganan solo, y que rendirse nunca es una opción, mientras aún quede fuerza para seguir. Aunque su perfil universitario ya anticipaba su interés por la medicina, nunca fue el típico estudiante obsesionado únicamente con las calificaciones. Cocinaba, esquiaba, mantenía una vida sencilla. Esa combinación de rigor y humanidad lo acompañó cuando dio el siguiente paso. La Escuela de Medicina en Columbia, uno de los entornos más competitivos del país. Un lugar donde muchos se quiebran. George no solo sobrevivió ahí, destacó. Se formó en un sistema que no tolera errores, donde cada decisión puede significar la vida o la muerte de otra persona. Aprendió a mantener la calma en medio del caos, a pensar con claridad cuando todo alrededor se desmorona. Sin saberlo, se estaba preparando para el desafío más cruel de su vida, uno para el que ningún título sirve realmente. Porque lo que ningún programa médico enseña es cómo actuar, cuando el paciente es la persona que amas. Cómo sostener la compostura, cuando cada dato clínico te recuerda que el pronóstico es devastador. Cómo ser fuerte cuando el conocimiento ya no ofrece soluciones. Todo lo que George había sido hasta ese momento, el hijo disciplinado, el estudiante ejemplar, el médico prometedor, el líder silencioso, empezó a adquirir un nuevo significado cuando Tatiana enfermó. Ya no se trataba de avanzar, de escalar, de triunfar, se trataba de permanecer, de no huir, de sostener lo insostenible. Y eso, para alguien como él, no era una opción. Era una obligación.
Para entender la magnitud de lo que Tatiana enfrentó, primero hay que entender quién era antes de que su nombre quedara asociado a una enfermedad terminal. Porque Tatiana no fue definida por su apellido, aunque el mundo insistiera en hacerlo. Fue definida por lo que eligió construir cuando nadie se lo exigía. Desde fuera, su historia parecía escrita de antemano. Hija de Caroline Kennedy, nieta del presidente John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy Onassis. Un linaje que ha marcado la historia de Estados Unidos durante décadas. Un apellido que abre puertas, atrae atención y arrastra expectativas imposibles. Pero Tatiana nunca quiso vivir dentro de esa vitrina. En Yale, donde estudió historia, no se presentó como heredera de nada. No necesitaba hacerlo, su inteligencia era evidente, su forma de escribir precisa y afilada. Su manera de analizar los hechos, incómoda para quien prefería las respuestas fáciles. No llegó a la cima del periódico universitario por su apellido, sino por su capacidad. Se convirtió en editora en jefe, porque entendía el poder de las palabras y sabía usarlas con responsabilidad. Cuando se graduó, pudo haber seguido el camino más cómodo. Conferencias, apariciones públicas, colaboraciones bien pagadas. No lo hizo. Eligió el periodismo ambiental, uno de los campos menos glamorosos y más ingratos. Se sumergió en datos, informes técnicos, políticas energéticas, emisiones, consumo. Pasó a escribir sobre lo que casi nadie quería leer, pero que afectaba a todos. Trabajó en uno de los medios más exigentes del mundo, cubriendo temas complejos con una claridad que incomodaba a industrias enteras. No escribía para gustar, escribía para explicar, para señalar responsabilidades. Para dejar claro que el cambio climático no era una abstracción, sino una consecuencia directa de decisiones cotidianas. Esa misma filosofía quedó plasmada en su libro publicado en 2019. Un trabajo que desmontaba la idea de que los grandes problemas solo se solucionan con grandes gestos. Tatiana hablaba del consumo diario, de la ropa, de los alimentos, de la tecnología. De cómo cada elección personal tiene un impacto que rara vez queremos ver. El libro fue reconocido por su rigor, su honestidad y su urgencia. No era un manifiesto moralista. Era una advertencia bien documentada. A pesar de su creciente reconocimiento, Tatiana mantuvo una vida discreta. No cultivó una imagen pública ruidosa, no explotó su historia familiar. Protegió su intimidad con una firmeza casi obstinada. Incluso su relación con George se desarrolló lejos del ruido. Se conocieron en la universidad, dos estudiantes concentrados en su propio camino, sin necesidad de espectáculo. Cuando se casaron, la ceremonia fue privada, contenida, casi contracultural para alguien de su linaje. No fue un evento político ni un acto simbólico, fue una decisión personal. Dos personas jóvenes, inteligentes, convencidas de que podían construir algo propio al margen del peso histórico que las rodeaba. Tatiana quería una vida normal, esa fue, quizás, su mayor rebeldía. Quería trabajar, escribir, criar a sus hijos, discutir, en la cocina, cansarse, reírse de cosas pequeñas. No aspiraba a monumentos, ni a discursos, aspiraba a tiempo. Por eso, cuando la enfermedad apareció, lo que más le dolió, no fue solo la amenaza de la muerte. Fue la interrupción brutal de una vida que apenas estaba tomando forma. Una carrera que todavía tenía mucho por decir. Dos hijos demasiado pequeños para entender por qué su madre ya no podía cargarlos. Durante los meses de tratamiento, Tatiana siguió siendo periodista hasta donde su cuerpo se lo permitió. Escribió cuando pudo, pensó cuando el dolor la dejaba. Observó su propia experiencia con una lucidez que a veces resultaba devastadora. No romantizó la enfermedad, no la convirtió en metáfora. La describió como lo que era, un proceso cruel, agotador, injusto. Y aún así, se negó a desaparecer en silencio. Sabía que su tiempo podía ser corto. Sabía que sus hijos crecerían sin recuerdos claros de ella. Esa idea la perseguía más que el miedo físico.
No quería convertirse en una figura borrosa, en una historia contada por otros. Por eso escribió, para dejar rastro. Para que su voz existiera cuando ella ya no pudiera usarla. Para que, algún día, Edwin y Josephine pudieran leerla y entender quién fue su madre, cuando el mundo todavía no la había reducido a una paciente. Tatiana no luchó solo contra una enfermedad, luchó contra el olvido. Y esa batalla, incluso antes de morir, ya la estaba ganando. A partir del diagnóstico, el tiempo dejó de avanzar de manera normal. Cada día se convirtió en una unidad de supervivencia. No había planes a largo plazo, solo objetivos inmediatos: pasar la noche, superar el siguiente análisis, resistir el próximo tratamiento. Así comenzó una rutina que desgasta incluso a quienes no están enfermos. Tatiana fue ingresada de inmediato y permaneció hospitalizada durante semanas. Su habitación se transformó en el centro de todo. Ahí se tomaban decisiones, se daban noticias, se derrumbaban esperanzas, y, a veces, aparecían pequeñas victorias que duraban apenas horas. George se movía entre pasillos como alguien que pertenece a ese lugar, y, al mismo tiempo, como un extraño. Conocía cada máquina, cada protocolo, cada término médico, pero ahora, todo tenía un peso distinto. El primer gran intento por salvarla fue un trasplante de médula ósea. Su hermana se ofreció como donante sin dudarlo. El procedimiento fue duro, invasivo, lleno de riesgos. Durante un breve periodo, los médicos creyeron ver una respuesta positiva. Un descenso en los marcadores, una reacción que permitía imaginar un futuro. Pero esa esperanza fue frágil, la mutación no se dio. La enfermedad siguió ahí, silenciosa y persistente. Se buscó entonces un segundo donante, un hombre anónimo que coincidía lo suficiente como para intentarlo de nuevo, otro trasplante. Más quimioterapia, más aislamiento. El cuerpo de Tatiana se convirtió en un campo de batalla. Cada avance traía una complicación distinta. Cada tratamiento abría la puerta a un nuevo riesgo: infecciones, fiebre, debilidad extrema. El precio de intentar vivir era cada vez más alto. Mientras tanto, la vida fuera del hospital no se detenía. Había 2 niños pequeños que necesitaban rutinas, comidas, brazos que los sostuvieran. George se partía en 2. Por la mañana, padre; por la noche, esposo. Dormía poco, comía mal. Se desplazaba de un lado a otro con una precisión mecánica. No había espacio para el colapso. Si se quebraba, todo se caía. Tatiana observaba ese esfuerzo con una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que su enfermedad estaba devorando no solo su cuerpo, sino la energía de todos a su alrededor. Aún así, no podía rendirse, no mientras hubiera una opción más, un tratamiento experimental, un protocolo nuevo. A principios de 2025, fue aceptada en un ensayo clínico de terapia celular. Era agresivo, experimental, y lleno de incertidumbre, pero era la última puerta abierta. Ese tratamiento trajo consigo nuevas esperanzas y nuevas pérdidas. Su sistema inmunológico quedó devastado. Cada contacto era un riesgo, cada germen podía ser letal. Tatiana ya no podía cuidar a su hija como había imaginado. No podía cargarla, bañarla, alimentarla. Miraba desde la distancia mientras otros hacían por ella lo que su cuerpo ya no le permitía. George asumió ese rol sin quejarse. Se convirtió en el único puente entre la vida normal y la realidad hospitalaria. Acostaba a los niños, luego conducía de noche para llevarle comida a Tatiana. Se sentaba junto a su cama durante horas, muchas veces en silencio. No había nada más que decir, solo estar. Hubo momentos pequeños que revelaron la verdad de esa convivencia con la muerte. Una discusión absurda por una bebida equivocada, un enojo injusto provocado por los medicamentos. George nunca respondió con reproche. Entendía que no se trataba de la bebida. Se trataba del miedo, de la frustración, de la rabia de ver cómo el tiempo se escapaba sin permiso. Con el paso de los meses, las complicaciones se acumularon. El cuerpo empezó a rechazar los trasplantes. Apareció una enfermedad devastadora, que convirtió su propio sistema inmunológico en un enemigo.
Al mismo tiempo, un virus comenzó a atacar sus órganos. Tatiana, que había sido fuerte y activa, tuvo que aprender de nuevo a caminar. Ese fue el punto en el que la lucha dejó de ser solo médica. Se volvió existencial, ya no se trataba de curarse. Se trataba de resistir lo suficiente para despedirse, para escribir, para dejar algo atrás. Tatiana lo sabía, George también, pero ninguno de los dos se permitió decirlo en voz alta. Porque mientras hay aliento, hay presencia. Y mientras hay presencia, el amor sigue trabajando, incluso cuando ya no puede salvar. En los últimos meses, Tatiana ya no escribía para informar. Escribía para permanecer. Sabía que su cuerpo estaba perdiendo la batalla, pero su mente seguía intacta. Y mientras pudiera pensar, mientras pudiera ordenar palabras, no iba a desaparecer del todo. En noviembre de 2025, publicó un ensayo que no era una crónica médica ni una reflexión distante. Era una despedida. Un texto escrito con una claridad que dolía porque no buscaba consuelo ni dramatismo, solo verdad. Habló de su enfermedad sin adornos, habló del miedo real, no del que se muestra en películas. Pero sobre todo habló de George. Lo describió no como un héroe, sino como algo más raro y más difícil de encontrar. Alguien constante. Alguien que no huye cuando todo se vuelve insoportable. Dijo que había tenido la mala suerte de encontrar al hombre perfecto justo antes de perderlo todo. No por grandilocuencia, sino por esas virtudes invisibles que solo se revelan cuando la vida se rompe. Paciencia. Humor en medio del desastre, una bondad que no se anuncia. Tatiana no lloraba solo su muerte, lloraba la vida que no iba a tener, las cenas triviales, las discusiones sin importancia, las mañanas sin prisa. Lloraba por Edwin, su hijo mayor, lo suficientemente grande como para recordar fragmentos de ella, pero no lo suficiente para retenerlos con claridad. Temía que su voz se diluyera en fotos y relatos ajenos. Y luego estaba Josephine. La verdad más cruel de todas, Tatiana sabía que nunca llegaría a ser plenamente su madre. Que no la cargaría, que no la vería caminar, que no estaría ahí para construir recuerdos. Tras los trasplantes, su sistema inmunológico era tan frágil que el contacto debía limitarse, a veces, evitarse. Miraba a su hija desde lejos, sabiendo que el tiempo no iba a concederle más. George sostuvo todo eso en silencio, siguió con la rutina imposible, niños por la mañana, hospital por la noche. Siempre presente, siempre volviendo, nunca buscando reconocimiento. La familia se reorganizó alrededor de ellos, todos dejaron sus vidas en pausa para sostener a Tatiana. No con palabras, sino con presencia. 3 meses antes de morir, Tatiana y George tomaron una decisión que muchos no entendieron. Compraron un apartamento, un hogar que ella sabía que quizás nunca disfrutaría. No fue un acto de negación, fue un acto de amor. Una manera de decir que, aunque su tiempo terminara, la vida de sus hijos debía continuar con raíces, con estabilidad, con un lugar que los sostuviera cuando ella ya no pudiera hacerlo. 30 días después de firmar, Tatiana murió. No hubo un final cinematográfico, no hubo milagro. Solo una mujer que decidió no desaparecer sin dejar su voz, y un hombre que eligió quedarse hasta el último segundo, incluso cuando quedarse significaba perder. Esta no es una historia sobre una enfermedad rara, ni sobre un apellido famoso. Es una historia sobre lo que queda cuando todo lo demás se va, sobre amar sin garantías. Sobre permanecer cuando no hay solución, y sobre cómo, a veces, el mayor acto de valentía no es salvar a alguien, sino, no dejarlo solo mientras se apaga. Ese fue el legado de Tatiana, y ese fue el amor de George.